Gloria al Señor, bendito Dios. Un placer saludarles, queridos hermanos, amigos, todas aquellas personas que nos pueden sintonizar en esta hora de la tarde desde la Iglesia Santuario Cristiano de Oración en San Miguel, siempre con el ánimo de poder compartir, de poder llevar una palabra de bendición a cada uno de ustedes. Nos habíamos, como siempre, tardado un poquito en volver a conectarnos, pero ya estamos aquí. Quiero, antes de iniciar, dar una lectura a la palabra de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Y dice la Biblia, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. A propósito, habíamos estado tratando en los últimos programas acerca de la suficiencia de la Biblia, en compañía de nuestro buen amigo el pastor Eric Rivas, a quien saludamos y agradecemos que esté con nosotros nuevamente. Pastor Eric, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Es un placer, hermano, estar con usted nuevamente después de casi un mes y medio de ausencia. Sí, gracias se por nos hizo tenerme larga aquí. la pausa, ¿verdad? Así es, Parte hermano. de la pausa, hermano Eric, es porque, bueno, hemos estado en algunos afanes, pero también es que hermano Eric ha estado un poquito mal de salud y agradecemos al Señor la misericordia y la gracia que ya está bastante bien de salud, pastor. Así es, hermano, es que nos cayó una tormenta glaciar aquí en el estado de Texas, es cosa que no estamos acostumbrados aquí sí hace frío cuando el invierno, pero no a este extremo. Tuvimos temperaturas bajo cero, entonces Wow. nos resfriamos. Qué bien, hermano, que ya está mejor y listo para poder compartir un momento con la audiencia de este programa. Amén. Decíamos que habíamos estado tratando en los últimos programas el tema de la suficiencia de la Biblia. Bueno, ahorita estamos hablando fuera del aire, que hemos hablado lo que consideramos lo básico en relación a este tema, que es un tema súper amplio, ¿no? Pero al menos hemos tratado los temas o los subtemas básicos en relación a la suficiencia de la Biblia. Sin embargo, hay algo que voy a rescatar de lo que usted decía fuera del aire. Hay mucho todavía que tratar en relación a la práctica, a la Biblia y a la forma en que en la iglesia, el pastor y los miembros de las iglesias estamos yendo a la Biblia, estamos nutriéndonos de la Biblia o estamos ejercitándonos a partir del conocimiento de la Biblia, Pastor Eric. Así es, hermano. Lamentablemente, lo que sucede, y es la razón por la cual estamos tomando este tema, es porque existe mucha ignorancia y lo digo esto de manera simple y sin ninguna intención de ofender a nadie. Simplemente que existe mucha ignorancia ahora en día en las iglesias, ignorancia de lo que la palabra de Dios quiere decirnos y dice en contexto. Parte del problema es que existen muchos pastores que no han sido entrenados adecuadamente y esto confluye en un abuso a veces de la escritura, y el punto es que lo que tenemos que tener como cristianos es que la palabra de Dios nos es dada por Dios mismo, y como usted acaba de citar un verso muy importante, un texto muy importante de la iglesia, de la Biblia, la palabra de Dios nos dice que es suficiente para todo aspecto de la vida del cristiano. Y lo que sucede mucho, el gran problema que sucede es que muchas personas le dan más importancia a sus experiencias que a la palabra de Dios. Esto sumado con el hecho de que, como dijimos, hay muchos pastores que les falta entrenamiento bíblico y muchas veces están enseñando error en las iglesias, y esto es contraproducente y es peligroso porque tenemos que entender que la esencia de nuestra salvación es basada en la verdad. Entonces, la consecuencia lógica de no estar en la verdad es que no estamos en peligro de no estar en la salvación. Este es el problema, es de consecuencias eternas. Y son dos cosas importantes, dos consecuencias
del descuido de la suficiencia de la palabra de Dios. Una, nuestra salvación, y otra es que Dios es deshonrado cuando no obedecemos sus estatutos y no estamos equipados para poder defender y para administrar al pueblo de Dios. Yo creo que hacía este comentario en uno de los programas anteriores, hermano, y decía de que al menos yo había crecido en un contexto de formación de líder, o como líder, en el hecho de que se satanizaba cualquier forma de estudio sistemático de la Biblia. De hecho, que lo voy a decir aquí, a lo mejor a algunas personas que intervinieron en mi vida en los inicios de mi ministerio, a lo mejor lo van a escuchar, pero yo tuve que comenzar a estudiar sistemáticamente la Biblia, casi a escondidas de mis líderes, de mis pastores, porque ellos satanizaban en extremo, es decir, pensaban que no es necesario, no solo pensaban, siguen pensando que no es necesario ir a una formación sistemática de la Biblia, sino que le decía, no, orale al Señor, y yo estoy de acuerdo en eso, yo estoy completamente de acuerdo. Es que el pedagogo por excelencia en relación al conocimiento de la Biblia es el Espíritu Santo, y usted puede tener esa iluminación a través de una vida de oración. Pero sin embargo le decía, no, ¿qué vas a ir a un instituto? Ahí a perderte vas a ir, ahí te van a engañar, solo orar al Señor y ya, y eso es todo lo que tenés necesidad de hacer. Entonces, de ahí lo que usted estaba mencionando, la falta de formación que muchos pastores no tienen o no tenemos en algún momento, pastor. Exactamente, hermano. Bueno, me gustaría hacer una aclaración simplemente porque no quiero que nos malentiendan. Aquí lo que estamos diciendo, no estamos abogando simplemente por la persecución académica, no estamos abogando simplemente no estamos abogando por el hecho de buscar una carrera académica o simplemente por elevar, ¿verdad? La academia, no, como usted mencionó ahorita, el pedagogo, y lo que quiere decir eso es el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. El problema es que lo que yo he visto, mi experiencia, es que hay muchos que se oponen y satanizan, como dijo usted, el estudio sistemático, y con lo que queremos decir por sistemático, hay que hacer esta aclaración también, es simplemente tener un estudio coherente de la palabra de Dios, es no conocer versos, sino que conocer libros, conocer la Biblia en contexto. A esto es realmente a lo que nos referimos cuando decimos un estudio sistemático de la palabra de Dios. Correcto. Buscar el sentido del autor, es decir, buscar el sentido y la intención del autor. Eso es lo que queremos decir. Ahora, aclarando eso, yo pienso que una de las razones por las cuales somos alérgicos a este tipo de ángulo, de aproximamiento al estudio de la palabra de Dios, es porque a veces se confunde con la piedad, por decirlo así, el misticismo. Hay muchos pastores que son místicos y supersticiosos realmente, y piensan que el Espíritu Santo les va a hablar de manera directa, les va a dar como quien dice. Por ejemplo, estaba hablando el otro día con un hermano y estamos hablando acerca del hecho de que hay hermanos que dicen, hermano, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me dé sabiduría. Y la pregunta es, hermano, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la Biblia? ¿Verdad? Entonces se nos ha entrenado a pensar que cuando la palabra de Dios nos dice que Dios da sabiduría al que le pide, el que busca encuentra, quiere decir que Dios nos va a dar una inyección de sabiduría directamente. Vamos a poner la Biblia debajo de la almohada y la mañana siguiente vamos a tener esa sabiduría ahí. Y la intención de Dios a darnos 66 libros es de que los estudiemos. Esa es la intención de Dios. Es correcto. En toda la Biblia, la exhortación en relación a la verdad revelada de Dios es que escudriñemos, que estudiemos la palabra de Dios.
y dice la Biblia que Él nos hará recordar. O sea, llega el momento cuando tú tienes la buena disciplina de estudiar la Biblia, cuando tú tienes la buena disciplina de indagar en la Biblia, llega el momento que cuando tienes la necesidad, el Espíritu Santo te hace recordar. Y ahí es donde la acción del Espíritu Santo viene especial, te hace recordar y te da luz y entendimiento en relación a un texto en particular en el cual has estado estudiando en algún momento de tu vida anterior. Exactamente. Y hermano, a veces, bueno, personas que toman mi posición, por decirlo así, a veces nos acusan de limitar a Dios, ¿verdad? A veces nos acusan de limitar a Dios. Y de hecho la posición que yo tomo simplemente es la posición que históricamente la iglesia ha tomado, y es decir, que la Biblia es suficiente. Y una de las cosas que son malentendidas de esta posición es que hay gente que nos acusa de limitar a Dios y de promover una cristiandad seca. Pero realmente el Dios que se observa en la Biblia es un Dios que es activo, que está dirigiendo su iglesia, es un Dios que está envuelto en todos los aspectos de la vida del creyente, y no solamente del creyente, pero de la creación. Es por eso muchas veces escuchamos, por ejemplo, que decimos que Dios es omnipotente, ¿verdad? Que eso quiere decir que Dios es todopoderoso. Y lo que queremos decir cuando decimos que Dios es omnipotente es que Dios está en absoluto control de su creación. Entonces, Dios está envuelto en todos los aspectos de la vida del creyente y se comunica con nosotros por medio de su palabra, que es la palabra escrita, y a la vez se comunica con nosotros al traer convicción a nuestra alma, a nuestro espíritu, por medio de su palabra. Por ejemplo, a veces de repente sentimos la necesidad de orar por algún hermano. Y que ¿de dónde viene eso? Viene del Espíritu Santo, que nos ha enseñado que tenemos que orar en toda ocasión. Es simplemente un ejemplo de lo que estamos hablando. El problema es cuando vamos más allá de lo que la Escritura dice y ya no queremos usar la Biblia, sino que simplemente queremos que Dios nos dé la experiencia y dejamos la Biblia por un lado. El problema con eso es que se abre la puerta a toda clase de herejía, porque ya no se puede distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del pastor. Es correcto. Este tipo de análisis, este tipo de situaciones son las que al final hacen que muchas personas, aún dentro de la iglesia, tengan un poco de confusión. Dicen, bueno, y entonces, ¿cuál es la verdad? Viene un pastor y plantea una doctrina de una forma, o interpreta un texto de la palabra en una forma, y viene otro y lo interpreta de otra manera. Y los detractores de la iglesia evangélica, en especial la gente que está en relación con la iglesia católica, cree que ahí es donde está el error de la iglesia evangélica, ya que la iglesia católica tiene una sola directriz acerca de la interpretación de la Biblia, obviamente muy lejos de la verdadera hermenéutica, ¿no? Y de la misma guianza del Espíritu Santo. Entonces, dicen los detractores de la iglesia evangélica, no, lo que pasa es que ahí hacen una interpretación subjetiva. Cada pastor se cree que tiene la libertad de analizar un texto de la Biblia y decir lo que se le ocurre, porque no hay esa directriz que tienen otras organizaciones religiosas como la Iglesia Católica. Eso es lo que usted está mencionando puntualmente usted. Sí, bueno, antes de contestar eso, me gustaría a los que están mirando el programa, que si tienen alguna pregunta tocante a este tema o alguna idea de algún otro tema en el futuro, por favor lo pueden poner, y si ahorita tenemos tiempo de abordar la pregunta, nos gustaría hacerlo, ¿verdad? Los invitamos en este episodio a compartir y a participar si tienen alguna pregunta tocante a este tema. Ahora, bueno, mire, lo que sucede, como usted bien lo sabe, hermano, esto lo hemos hablado, la Iglesia Católica, bueno, por lo menos en teoría y en el papelito, tienen una posición vertical. Vertical, exacto. O sea, de algún modo, sí. Ya han puesto una posición, un canon de ley y todo esto, ¿verdad? Los cañones de la iglesia y todo esto. Bueno, por lo menos en teoría ahora sí, esa es la posición que ha tomado.
El problema que existe en la iglesia evangélica, y este es uno de los resultados de la reforma, este es un resultado negativo de la reforma porque tenemos que ser realmente honestos. Una de las cosas que la iglesia católica, como lo hablamos la última vez que hablamos de la reforma, le dijo a Martín Lutero que iba a ser consecuencia de darle la Biblia a los laicos, es decir, a cualquiera, es que cualquiera iba a dar su interpretación e iba a existir toda clase de herejías. Y la fragmentación de la iglesia evangélica es un resultado de tener la Biblia en acceso a todo el mundo, ¿verdad? Este es un resultado negativo, más sin embargo es necesario que cada quien tenga acceso a la Biblia. La distinción que me gustaría hacer para aquellos que tal vez no entiendan es esto. Es necesario que todo el mundo tenga una Biblia y todo cristiano tiene el derecho a interpretar la Biblia por sí mismo. Contrario a lo que la Iglesia Católica tradicionalmente la posición que ha tomado es que el Papa interpreta y es la última voz y es la ley y él es el que tiene la última palabra. No, nosotros como reformadores decimos esto. Usted tiene la obligación y el derecho de interpretar la Biblia por sí mismo. Lo que no tiene derecho es de targiversar la Biblia, ¿verdad? Esas son dos cosas muy diferentes. La Biblia tiene simplemente un significado, muchas aplicaciones, ¿verdad? Eso lo vemos en el estudio de seminario, por lo menos cuando estamos enseñando a los estudiantes en el seminario, esta es una de las cosas que a mí me ha gustado cuando me ha dado la oportunidad el Señor de enseñar, es hacer esa distinción. El texto de la Biblia tiene un significado, pero muchas aplicaciones. Y esa es la diferencia. Y la gente confunde la aplicación con el significado del texto y es por eso que hay tanta confusión. Este es un ejemplo bien claro de cómo el entrenamiento bíblico es necesario. ¿Entiende? Y eso, o sea, si usted está leyendo un pasaje en la Biblia, solamente hay un significado. Es el significado que el autor le está dando, aunque las aplicaciones varían. Pero la gente confunde. Es correcto. Confunde esas dos cosas. En la sana hermenéutica, lo que uno procura es hacer un análisis acerca de lo que el escritor bíblico ha querido decir en el contexto de su realidad. Así es. Y luego cuando yo leo ese texto, obviamente que el Espíritu Santo me puede llevar a hacer un sinfín de aplicaciones en relación al contexto que yo estoy viviendo. Pero esto, claro, esta aplicación no en detrimento del contenido textual que tiene el texto referido. En ese sentido, es importante decir esto. En la iglesia evangélica o en la iglesia, dejémoslo hasta ahí, hay una sola doctrina. Una sola es la doctrina. No hay un montón de doctrinas. Una sola es la doctrina. La doctrina bíblica es una sola. El problema es lo que usted acaba de decir. El problema es que muchos de nosotros, a través de mis experiencias, a través de mis valoraciones subjetivas, a través de mis aplicaciones, desde las más, diría, relajadas hasta las más místicas, yo quiero a partir de ahí hacer una doctrina. Y es lo que hemos venido mencionando en los programas anteriores. Pero la doctrina es una sola. Cuando hablamos de doctrina bíblica, estamos hablando de un solo contenido, porque solo tenemos una Biblia, no tenemos más Biblias, tenemos una Biblia. Por lo tanto, tenemos una sola doctrina, pastor. Así es, hermano. Y ese es el problema, que no nos han enseñado a leer la Biblia. Realmente la Biblia, hermano, se tiene que leer como cualquier otro libro. Por ejemplo, si usted lee, vamos a decir, cualquier otro libro, usted va a buscar entender lo que el autor le está diciendo, ¿me entiende? El problema es que habemos muchos, yo me acuerdo cuando estaba joven en la fe, abría la Biblia y leía un pasaje y trataba de buscarle un sentido a ese pasaje que se acoplara a mi experiencia. Y lo que sucede es que
la Biblia en mis manos se convertía. Usted se acuerda cuando estaba uno pequeño en el kindergarten, le daban la plastilina y uno la moldeaba como a uno le gustaba, ¿verdad? Entonces, para ponerlo en términos simples, eso es lo que se convierte, en eso es lo que se convierte la Biblia en las manos de muchas personas, en un pedazo de plastilina. Pero la realidad es que lo que tenemos que forzarnos a hacer es preguntarnos qué es lo que el autor quiere darnos, ¿verdad? Por eso es bueno tener una Biblia de estudio, porque ahí podemos ver, por ejemplo, quién lo escribió, en qué tiempo se escribió, quiénes fueron la audiencia original, cuál fue el motivo de la carta o del evangelio. Por ejemplo, vemos, nomás como un ejemplo simple, vemos que el evangelio de Mateo es escrito por Mateo, y es escrito para los judíos primordialmente, para demostrar que Cristo es el Mesías, el Rey de Israel anunciado. Ese es el propósito de Mateo, ¿verdad? Entonces, todo lo que él nos va a decir sirve a ese propósito. Correcto. ¿Verdad? Entonces, eso no quiere decir que no nos beneficie. Van a haber muchas cosas ahí que nos van a beneficiar a manera de principio, ¿verdad? A manera de aplicación. Pero tenemos que entender la Biblia como los primeros recipientes la hubiesen entendido. De esa manera vamos a tener un entendimiento fluido de la palabra de Dios. Eso es sumamente importante. De esa manera nos vamos a evitar muchos errores. Hay un texto a propósito de lo que estábamos mencionando que dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3: si alguno enseña otra cosa, y dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Es un tema interesantísimo este. Dice, apártate de los tales. Yo no sé si lo he dicho en este programa, pero las iglesias se dividen a partir de que cada una de las personas, que viene un líder, que viene un iluminado, ¿verdad? Que viene un iluminado al que dice que Dios le habló, que Dios le mostró algo, y ahí viene entonces la división de la iglesia. Aquí en El Salvador, no sé en los Estados Unidos, pero me parece que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero aquí en El Salvador eso es común. Hay iglesias... Y aquí lo exportamos para allá. Hay iglesias que se dividen hasta 2 veces en el año, y viene gente y agarra 8 miembros y se lleva, y ya formaron un grupo, ya formaron una iglesia. Es una cosa tremenda. Pero mire lo que está diciendo aquí. El problema es que se está enseñando una verdad, una doctrina en una iglesia, pero viene un fulano, repito las mismas palabras, iluminado, que dice que Dios le habló, que Dios le enseñó, y ahí dice, envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, llenos de envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces, cuando nosotros tenemos la doctrina y tenemos la disciplina de analizar y de estudiar bajo la guía del Espíritu Santo, estaremos también en salud acerca de esto que el apóstol está mencionando, Pastor Eric. Sí, un saludo a José Rivas, que nos está diciendo que ese tema es de mucha edificación. Gracias por el comentario, José Rivas. Eso realmente nos ayuda, nos exhorta. Claro que sí. Hermano, este es un problema muy grande realmente. ¿Qué? El descuido de la suficiencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Yo he estado en cultos, hermano, donde la persona de repente empieza a entrar en un trance y dice el pastor, silencio, silencio, que el Espíritu Santo va a hablar, y la persona empieza a balbucear todo tipo de incoherencias, y muchas veces las cosas que son dichas son cosas que van en contra de lo que el Espíritu Santo nos revela en su palabra de manera clara.
Entiendo. ¿Me entiende? Y he visto personas que caen con ataques epilépticos al piso y todo esto. Y estas obras se le atribuyen al Espíritu Santo. Pero si yo soy consistente con la palabra de Dios, volviendo a lo que usted está leyendo de Pablo, que hay una ortodoxia, lo que quiere decir esto es que hay un sistema de fe, ¿verdad? Desde el principio de la formación de la iglesia fue fundamentada en la doctrina apostólica. Cristo fundamentó su iglesia en el testimonio de los apóstoles. Por ejemplo, esto lo vemos en Mateo 16, empezando en el versículo 11, cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bueno, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre y hueso no te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y te digo que tú eres Pedro, y en esta fe, ¿verdad? En esta roca estableceré yo mi iglesia, y lo que ates aquí en la tierra y desates en la tierra será atado y desatado. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la autoridad apostólica. Amén. Una fe dada a los creyentes de una vez y por todas. Entonces, volviendo a eso, hay personas que caen así con esos ataques de epilepsia, pero cuando usted mira la escritura, los frutos del Espíritu, en Gálatas 5, usted no va a encontrar ataques de epilepsia como el fruto del Espíritu Santo. Yo les exhorto a buscarlo. No va a encontrar ladrar como perro, a tirarse al piso, brincar, llorar. Ninguna de esas cosas son puestas o se enlistan como el fruto del Espíritu Santo, más sin embargo se permiten en las iglesias y se le atribuyen al Espíritu Santo. No, y el problema mayor, quizás ahí diría una línea muy delgada, ¿no? Cuando estamos hablando de las experiencias emocionales en el momento en que una persona está en su adoración al Señor, pero el problema mayor, Pastor Eric, y este sí lo quiero subrayar, es el hecho que a partir de estas experiencias, ¿verdad? A partir de estos momentos, hay gente que comienza a sacar doctrina, comienza a hablar, como usted lo mencionaba, cosas que no están en armonía. Y es que ese es el tema central, que no están en armonía con la palabra de Dios. Entonces, quizás, como digo, es una línea muy delgada. Alguien dirá, no, pero cuando yo estoy adorando, siento llorar. Digamos que está bien. Digamos que está bien bajo un análisis en el sentido emocional, ¿no? Pero el tema es ¿cómo te cambia la vida eso? El tema es de dónde, cómo se traen nuevas revelaciones a partir de esas experiencias. Entonces ya aquí es aquella iglesia en la que saltan, en esta es la que nos saltan. Entonces, ¿cómo nos divide eso? Si viene de Dios, si realmente estoy teniendo una experiencia espiritual, y yo como pentecostés lo estoy diciendo, si yo estoy teniendo una experiencia espiritual, eso no debería de unirme, eso no debería de edificar a mi hermano. Es que los dones están dispuestos, según Corintios, para edificación de la iglesia. ¿Me entiendes? No para división. Ese es el tema, y por eso me gusta su postura, aunque yo sé que muchos no comparten esa postura, pero hay que dejarlo claro, ¿no? Hay que dejarlo bien claro. El tema es cómo edifica eso. Está bien, tú tienes una experiencia, dejémoslo ahí, pero ¿cómo eso edifica? Pero no, lo que sucede es que a partir de esa experiencia ya se hace una doctrina, ya se fundan iglesias, se dividen las congregaciones, y ahí es donde yo siempre he tenido ese cuestionamiento. ¿Cómo puede ser eso de Dios? ¿Hasta dónde eso es de Dios si el resultado al final no es edificante, no es constructivo en relación a la iglesia, y mucho menos a los que componemos la iglesia? No sé si me doy a entender, pastor. Claro, es que se eleva la experiencia por encima de la palabra de Dios, y la experiencia se convierte en el estándar. Es exacto eso. Entonces el tema es, y ese ha sido nuestro deseo durante todo este programa, que la Biblia es suficiente, que nuestras experiencias, ¿verdad?, no están sobre la Biblia,
que las tradiciones no están sobre la Biblia. A veces somos muy críticos con la Iglesia Católica en relación a las tradiciones, pero como ya lo decíamos antes, las iglesias evangélicas tienen una cantidad de tradiciones y muchos también las ponen sobre el contenido de la palabra de Dios. Ah, claro, sí, nosotros, ese es el problema, que estamos llenos de, bueno, las tradiciones en sí no son malas. El problema es que hay malas tradiciones también, que no son bíblicas. Y el problema es que a estas tradiciones se les da más importancia, se elevan por encima del testimonio de la palabra de Dios. Y cuando alguien viene y quiere desafiar estas tradiciones porque las observa que no están en alineamiento con la palabra de Dios, si tenemos que escoger, y esto se hace muchas veces de manera consciente e inconsciente, si usted viene y le dice a un pastor, mira hermanos, fíjese que yo estoy analizando esto que estamos practicando aquí con el testimonio de la palabra de Dios y no se está alineando con la palabra de Dios, ese pastor, en lugar de decir, mira hermano, déjeme observar esto y vamos a discutir este tema y vamos a entrar en lleno, lo que le va a decir no es que así es como hacemos las cosas aquí, ¿me entiende? Eso es lo que le van a decir a usted, porque volviendo a lo que usted está enfatizando, cuando abrimos la puerta y nos separamos de la suficiencia de la escritura, que es la regla infalible de fe y conducta, entonces todo este tipo de cosas surgen, son el resultado. Entonces lo que vemos ahora en día en las iglesias protestantes, y esto es a lo largo de todas las denominaciones, es que cada iglesia es autómata y el pastor es por decirlo así, es el mini papa de ese. Todo gira alrededor de ese líder. Así es, así es. Él es el mini papa, él es la estrella. Vaya, en los púlpitos ahora hay mucho egocéntrico y mucho autómata, y ellos son, bueno, creo que son más que todo, como dice un término ahora en día que se ha formulado, son más que todo son youtubers, son estrellas del medio, de las redes. de las redes, sí, son youtubers, son influencers, como les decimos aquí en inglés, son influenciadores. Y Cristo para ellos es un peldaño para su fama de ellos, es un trampolín. Realmente Cristo no es el centro, sino que es simplemente un trampolín. Tienen que tener una base para poder ellos expresarse, para poder ellos exponerse, pero no son bíblicos ni cristocéntricos. Bien, hermanos, se nos fue el tiempo. Quiero decir, subrayar lo que usted decía hace unos minutos, es que nos ayuden los hermanos. Vamos a hacer un esfuerzo siempre para poder estar de vez en cuando transmitiendo el programa, porque a veces se nos hace difícil. Pero quisiéramos recoger insumos. Si a usted le interesa, mi hermano, un tema en particular, ayúdenos, ¿verdad? Ahí ya nosotros avanzamos porque preparamos un contenido en relación a lo que usted nos haga saber. Así es que desde ya gracias a todos los hermanos que nos han estado sintonizando. El tiempo es tan breve. Solo que quiero leer algunos versículos para hacer este cierre del día de hoy. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso sí que este texto como que está perfectamente diseñado para lo que estamos viviendo hoy. Se levantan maestros, se levantan apóstoles iluminados con su propia doctrina, con su propia revelación, con sus propias concupiscencias,
pero la palabra de Dios dice que prediquemos la palabra, que a lo mejor no está muy de moda predicar la palabra tal cual es, pero tenemos la obligación de hacerlo en este tiempo que es la recta final casi de nuestra historia. Pastor Eric, el tiempo se nos ha ido, nuevamente muchas gracias, me alegra verlo, me alegra saber que Dios sigue ministrando su vida, su familia, su casa, y que Dios nos conceda seguir bendiciendo la vida de las personas a través de esta plataforma. Pastor Eric, palabras finales para este programa. Amén, hermano, gracias por tenerme. La exhortación es la misma de siempre, es a escudriñar la palabra de Dios, y si lo que hemos hablado les ha causado un poquito de quizás de incomodamiento, la exhortación es a que comparen esto que se ha dicho con el testimonio de la palabra de Dios. Y confiamos que la palabra de Dios es infalible, y que los que siguen los que son del Señor escuchan su palabra, escuchan su espíritu y no serán engañados. Así es que descansamos en esa seguridad, la palabra del Señor Jesucristo. Y gracias por estar con nosotros y darnos esta oportunidad, y les pido que nos ayuden a compartir estos videos, que lo compartan con sus amigos en las redes sociales. De esta manera podemos alcanzar a otros con la sana doctrina. Amén. Excelente, hermanos, una bendición especial. Gracias a todos. Nuestra hermana Margarita dice gracias por la instrucción que nos dan. Dios les bendiga, estimados pastores Eric y Rubén López. Muchas gracias, hermana Margarita. También está nuestra hermana Lorena, nuestra hermana Carolina Rivas, que han estado comentando. Nuestro hermano José Rivas también, que nos hacía los comentarios ahí, y que son palabras de ánimo para nosotros. Muchas gracias. Será, si el Señor nos lo concede y la buena salud nos lo permite, vamos a estar primeramente Dios la próxima semana con un nuevo tema. Usted tiene la oportunidad, aquí tiene una oportunidad de oro de comentar, de preguntar, de quizás hacernos observaciones en temas particulares que le gustaría que se trataran en este programa. Muchas gracias a todos. Que Dios me les bendiga y será hasta la próxima. Gracias, Pastor Eric. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. Bendiciones. Amén.